Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos de ustedes han querido negociar con Dios? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes ha querido negociar con Dios o no? Yo he sido de esas personas que le encantaba negociar con Dios. Recuerdo que de niño tenía un partido muy importante. Era la final. Y de repente, a pocos minutos de empezar, empieza a llover. Y ya saben lo que es jugar la lluvia, ¿verdad? Y uno, de cristiano obviamente, empieza a orar lo que más pueda al Señor. Y dice, Dios, si calmas la lluvia, te prometo, eso sí, con todo el corazón le prometí a Dios, te prometo que no voy a faltar nunca a la iglesia, dije yo. ¿Creen que cumplí? Pues no he faltado. No. ¿Y saben que Dios cumplió tampoco? Tampoco cumplió. Siguió lloviendo, lloviendo y lloviendo. A veces nosotros hacemos estos tipos de negociaciones con Dios. Queremos prometer o negociar con Él a cambio de. Y esa es la imagen que tenemos de Dios. De que puede complacerles si yo me ofrezco a hacer algo. Y esto es la historia de un hombre que lo encontramos en el libro de Jueces. Jefté, un juez en Israel, antes de la batalla, hizo un voto precipitado a Dios, sacrificar a quien saliera a recibirlo si ganaba. ¿Quién era este hombre Jefté? Un hombre que realmente tiene una historia bien conmovedora, bien drástica podríamos decirlo, lleno de tragedias. Un hombre que en sus inicios, en su infancia, era rechazado por la comunidad y era rechazado por sus hermanos. Un hombre que era hijo de una ramera. Y a causa de eso, sus hermanos lo destituyeron o lo sacaron de la ciudad. La historia comienza así, algo bien triste para Jefté. O sea, imagínense ser rechazado por sus hermanos, ser rechazado por su familia, no tener hermanos, no tener padre. O sea, algo bien drástico. Se va, lo sacan. No es que él quería ir, lo sacan. Pero la historia continúa de que los mismos líderes de esa comunidad, Galal, van en busca de Jefté cuando ya era el adulto. Y le van y le dicen, Jefté, queremos que vuelvas con nosotros a que liberes al pueblo que está siendo oprimido por los enemigos. Entonces los líderes que un día lo sacaron, ahora van en busca de Jefté a que vuelva. Y le ponen una condición, o le ponen una promesa y le dicen que si tú vuelves, ganas la batalla, te vamos a hacer principal del comandante, vas a ser el comandante y vas a ser el líder de este ejército. Entonces Jefté dice, no. Entonces está como que sí, como que no. Y les hace repetir, ¿están seguros que yo voy a ser el líder de ustedes? Y dicen, te lo prometemos que vas a ser el líder. Entonces Jefté regresa, miren la historia cómo cambia. Rechazado, luego es buscado, regresa a su pueblo donde un día fue exiliado. Entonces, a la hora de ir a la batalla, Jefté no hizo como que, ok, dame todos los soldados y me voy a pelear. No. Podemos ver algo importante aquí de Jefté. Jefté no era de los sangrientos que iba y peleaba y ganaba, no. Hizo una negociación estratégica y sabiamente. Jefté no quiso pelear. Jefté le dijo, bueno, ya que estoy al mando, voy a escribirle una carta a mis enemigos. Escribe una carta a los enemigos y les pregunta, ¿por qué estás torturando a mi pueblo Israel? Entonces, manda esa carta y el enemigo lee la carta y el enemigo también le envía una carta y le dice, estamos en conflicto con Israel porque tu pueblo se ha asentado en mis tierras. Está donde no debe estar, dice. Entonces, manda esa carta y lee nuevamente Jefté y dice, y le responde nuevamente con una carta. Miramos aquí hay un diálogo, no hay pelea aquí de un solo, hay un diálogo.
Y Jefté responde correctamente, responde con la realidad. Dice, según la historia, él cuenta toda la historia, que cuando nosotros salimos, cuando nosotros llegamos, solamente pedimos el paso para llegar a nuestro destino. Pero el rey en esa época no nos dio paso, así que tuvimos que ir por otro lado. Y en otro lado tampoco nos dieron el paso, así que estuvimos asentados a la orilla. Y al ver el rey ahí, que nosotros estuvimos asentados alrededor nada más, salió contra nosotros a pelear y vino con todo el ejército para matarnos. Pero Dios estaba con nosotros, dice. Y Dios, al estar con nosotros, nos dio la victoria. Y por eso vencimos a todos nuestros enemigos y nos asentamos. Así que nosotros no hemos hecho nada malo. Fueron ustedes quienes empezaron así. Entonces, da toda una historia. Conoce la historia del pueblo. Conoce quién era Dios. Y hace todo. Es allí que cuando empieza la historia que vamos a ver nosotros. El enemigo lee toda esa carta, todo el razonamiento que le da Jefté y dice, no, de todos modos quiero pelear. Se dice, no, no me importa tu razonamiento, no me importa, pero yo quiero pelear. Sale en busca de la pelea y también Jefté se prepara para la pelea, prepara todo su ejército y está listo para pelear. Dice las Escrituras, podemos ver nosotros en Jueces, que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y ya estaba listo para ir a pelear, solo tenía que ir a pelear. Pero a Jefté se le ocurre hacer algo. Algo que nadie le pidió. Algo que ni el Espíritu Santo le había pedido. Ya estaba listo para la pelea. Pero a Jefté dice, por si las moscas, por si las dudas o para estar seguro que vamos a ganar, voy a hacerle una promesa. Quiero que abramos nosotros Jueces, capítulo 11, versículo 30. ¿Cuál es la promesa que hace Jefté? Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y ofreceré en holocausto. Miren nomás la promesa que hace Jefté. Cualquiera que saliera de la casa, le ofreceré ¿en qué? En holocausto. En otras palabras, a cualquiera que saliera de la casa, voy a sacrificarlo y voy a ofrecerte como sacrificio, valga la redundancia. Esa es la promesa que hizo. Pero versículos anteriores, versículos posteriores, leemos que alguien le haya pedido. No, no vemos que nadie le pidió que haga esa promesa. Simplemente él dijo, voy a prometerle a Dios para asegurar la victoria. Es como cuando nosotros queremos algo de parte de Dios y le decimos, ayúdame, pero por si no me ayudas, yo empiezo a hacer por mi cuenta. ¿Nos ha pasado eso? Entonces, ¿cuáles fueron los errores o qué le llevó a Jefté a hacer un voto tan drástico? ¿Tenía Jefté una imagen correcta de Dios o no tenía? ¿Qué le llevó? ¿Qué pasó por la mente de Jefté como para hacer ese tipo de promesa? La pregunta es, ¿tenía la imagen correcta de Dios o no tenía la imagen correcta de Dios? ¿Qué implica o cuáles son las consecuencias de no tener una imagen correcta de Dios? Nuestra comprensión de quién es Dios afecta cómo nos relacionamos con Él y con los demás. Muchas veces creemos en un Dios que realmente no lo conozco. O creo en un Dios que me han dicho cómo es Dios. Y en base a nuestras experiencias, resulta que Dios no es como me dijeron. Y en base a esas experiencias creo que ya Dios no es Dios. ¿Ustedes saben cómo han resultado tantos ateos?
a base de sus experiencias. Pues no resultó ser un Dios como les habían dicho, como les habían predicado. Entonces es importante que nosotros tengamos una imagen correcta de Dios. Porque si no tenemos una imagen correcta de Dios, vamos a tener complicaciones con Dios y con los demás. Ahora, vamos a ver los errores de Jefté, una imagen distorsionada de Dios, una imagen que no tenía nada que ver con el Dios de Israel. ¿Ok? Errores de Jefté. Imagen de Dios como un comerciante o caprichoso. Esta es la imagen que tiene Jefté de Dios. Un comerciante. ¿Cómo es un comerciante? Le voy a ofrecer algo a cambio de. Entonces Jefté tenía esa imagen de Dios de como, tal vez si yo le hago este tipo de sacrificio, tal vez si le hago este tipo de promesa, Dios me va a respaldar y Dios me va a dar la victoria. Esa es la primera imagen que tiene mal de Dios. Una imagen de comerciante, una imagen de negociante con Dios. Entonces, ¿será que nosotros también tenemos este tipo de imagen? Vamos a verlo más adelante. El segundo error que tiene Jefté es la influencia de prácticas paganas, sacrificios humanos para ser satisfechos. Según la historia, bueno, en Ecuador, yo creo que también por aquí tienen la misma historia, porque eso se repite en muchos otros lugares. Había una historia en que un volcán se estaba erupcionando, empezó a erupcionar. Hace poco escuché la historia del volcán del Laguna de Alegría. No sé si ustedes sabían esa historia, que para calmar la erupción le ofrecieron a una doncella, ¿verdad? ¿Saben esa historia? No sé si me contaron bien o mal, pero es similar a la de Ecuador, porque como un volcán se estaba erupcionando y para que le calmase, ofrecieron en sacrificio a una mujer, lo tiraron y se calmó. Y se hizo una laguna. Es similar a Ecuador, similar acá, similar a todos, a muchos lados. Pero es como que esa es la mentalidad que muchos pueblos, incluso antigüedades, tenían, que para calmar la tormenta, para calmar la ira de Dios, para calmar muchas otras cosas, ¿qué ofrecían? Sacrificios humanos. Hay una película que revela mucho esto también, documental, Apocalipto. Esa película es sangrienta, que matan a los seres humanos para complacerle al dios Sol. Entonces, es una idea pagana, es una idea que se tenía en esa época. Pero nosotros, según las Escrituras, nosotros no encontramos a Dios pidiéndole sacrificios humanos. No encontramos. ¿Y de dónde sacó Jefté sacrificios humanos? Incluso podemos nosotros encontrar en la Biblia que condenan tales actos. No podían ofrecer sacrificios humanos. Animales sí, pero humanos no. La ley condenaba a hacer esto. Entonces, Jefté es influenciado ¿por quién? Por prácticas que tenían a sus alrededores. Y no le culpemos. ¿Saben por qué tuvo esa influencia? Primero, ¿qué pasó con Jefté? Fue exiliado del pueblo y se relacionó, dice las Escrituras, con bandidos, con ladrones, se influenció. Entonces, él salió, tomó esas prácticas, podemos ser influenciados por otras prácticas, y luego vuelve el pueblo, lo llama y lo trae al pueblo. ¿Pero con qué vuelve? Con ideas, con prácticas paganas. Y lo ponen de líder. Y le va a la batalla. Y para asegurar la batalla, ¿qué hace? Prácticas paganas. Entonces, esa partecita va a ser fundamental para que nosotros podamos entender. Jefté fue influenciado por prácticas paganas, sacrificios humanos. Y lo último, no comprendió que el Dios de Israel es diferente, justo, misericordioso y fiel. Jefté no tenía esa imagen de Dios. Es más, no tuvo una experiencia con Dios de esa forma. Porque la única experiencia mala hasta ahorita
es que fue rechazado por su propio pueblo. La experiencia de Jefté es de un Dios que probablemente le dio la espalda, pudo haber pensado él. Pues como un pueblo que me dio la espalda, ahora viene y me busca, podría haber dicho. Entonces, Jefté no tuvo una experiencia con Dios. Si nosotros vemos la vida de Jefté, Jefté no tuvo la relación con Dios como el pueblo sí lo tenía. El pueblo creció en ese ambiente, sabiendo de las Escrituras, conociendo de Dios. Pero Jefté no. Va y luego vuelve y luego tiene que lidiar con esa batalla. Ahora nosotros, si nosotros vamos a nuestro contexto, también podemos ser influenciados, podemos tener una idea equivocada de Dios y vamos a ver por qué. A menudo en Latinoamérica, y no solo en El Salvador, en Latinoamérica, digo, somos influenciados por imágenes erróneas de Dios que provienen de experiencias personales, tradiciones o culturales. Hermanos, nosotros estamos influenciados por costumbres de hace muchos años, de época, de generaciones que no conocían a Dios. Pero nosotros ya conocemos a Dios, ¿verdad? Pero les traigo aquí nada más unos pequeños tradiciones, ideas, supersticiones que dicen que es del Salvador, y no sé si ustedes lo sepan. También son de Ecuador, son de otras partes, son de Latinoamérica. Unos ejemplos nada más. El mal de ojo. ¿Cuántos no creen en el mal del ojo? Yo creo en Dios, pero le voy a poner una cintita rojita para que no vean mal, ¿verdad? O sea, yo sé que Dios es Dios, pero le voy a hacer una promesa también, ¿verdad? No sé, por si Dios falla o por si Dios se olvida, ¿verdad? ¿Y por qué hago esa práctica? Porque es tradiciones del pasado. ¿Y a quién lo culpamos? Nosotros no tenemos la culpa. Son tradiciones que hemos traído ¿de dónde? De generación en generación. Y es algo que se vive hasta ahora. Otra tradición, no barrer por las noches. No sé si conocen esa superstición. Yo no barro en las noches, tampoco en el día. No barro nada. No barrer la casa por las noches es como que si barres por la noche es invocar a los malos espíritus, dicen por ahí. Así que prohibido barrer. Las padres de familia dicen a los jóvenes, puedes barrer en el día, pero menos en la noche. Tenemos también esta idea de que cuando ves a una lechuza, ¿qué dice? Pobre lechuza. Uy, qué culpa tiene la lechuza de cruzarse por delante de usted y ya somos, y la decimos mal vista, ¿verdad? ¿Por qué? Alguien va a morir, decimos. Pobre lechuza. Solamente estuvo por ahí pasado y dice, híjole, ya va a morir alguien. Es la idea que nosotros tenemos de que alguien va a morir. Es decir, no dejar la cartera en el suelo, no dejar su billetera en el suelo. Por accidente se le cae su cartera en el suelo o su hijo lo hizo caer y que está... Ya no voy a recibir paga este fin de semana. Ya invocaste a la crisis financiera. Estamos asustados de que la billetera se cayó en el piso. Estamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Asustados porque pensamos de la crisis financiera. Otra idea, bueno, esto yo lo practiqué una vez y no fui influenciado ni por mis padres ni nada, fui influenciado por una serie. En una película hay una serie en la cual encuentra el trébol de 4 hojas, lo pone en su cintillo y empieza a jugar muy bien el básquetbol y de repente perdió el trébol de 4 hojas y ya no pudo jugar bien. Y yo decía, voy a buscar el trébol de 4 hojas y voy a poner en mis zapatos y voy a jugar bien el fútbol, decía yo. Pero no, jugué peor, dicen por ahí. Entonces, estos somos influenciados ¿por qué? Por la cultura, por las tradiciones, derramar sal, romper el espejo y muchas otras cosas que son influencias
paganas y muchas otras católicas y las traemos a nuestro cristianismo. Romper el espejo. Eso es drástico, ¿verdad? Que la cantidad que tengas rota del espejo van a ser la cantidad de mala suerte que tengas, dicen por ahí. Pero tenemos miedo a veces de eso que han dicho hace mucho tiempo. Soy cristiano de verdad, pero tengo miedo de lo que me pueda pasar, de las supersticiones que me han dicho que va a pasar. No parece que creemos 100% en Dios, o no parece que tenemos la imagen correcta de Dios. Entonces, ¿cuánto hemos sido influenciados por eso? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y me gusta este libro, en Oseas capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Les invito a que puedan leer Oseas capítulo 6 del 1 en adelante. Habla de que volvamos a Dios, volvamos a Él. Es necesario que nosotros dejemos nuestra falsa imagen de Dios a la imagen correcta de Dios. Porque Dios no pide ningún sacrificio, no pide ninguna santificación, no pide nada más que la obediencia, dice aquí. Él no pide nada de sacrificio. Dios quiere obediencia nada más. Entonces, este libro habla mucho en cómo el pueblo había llegado a los sacrificios, al paganismo y todo. Ahora puede ser que nosotros también estemos influenciados por ellos y sin saber y con poco conocimiento de Dios, estamos haciendo lo mismo que nuestros seres antepasados. Imagen correcta de Dios. Entonces, si nosotros tuvimos una imagen incorrecta de Dios, ¿cuál sería la imagen correcta de Dios? Solamente traje 3 de muchos que puede tener la imagen correcta de Dios, pero creo que es lo fundamental. Dios es un Padre amoroso. Yo creo que esto ya lo sabemos todos nosotros. Dice la Escritura en Mateo: ¿qué padre de ustedes, dice, terrenal, cuando tienen hambre, le va a dar piedra? Ninguno, dice, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar de Dios. No pensar en lo que los demás dicen que es Dios, sino que pensar en que Dios es aquel que provee todo lo necesario. Nada de suertes, nada de cosas por el estilo, sino que es Dios quien provee todo lo que nosotros tenemos. Entonces, este versículo que dice: ¿qué padre de vosotros, si a su hijo le pide pan, le dará piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial. Dios es un Padre amoroso. Dios es justo y santo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. A veces pensamos que Dios no es justo o que Dios no es santo. Pienso que Dios no es justo porque a mí me va mal y al otro le va mal. A veces incluso tendemos a dar un mal concepto de la imagen de Dios a las otras personas. Y miren nomás un ejemplo. Usted es cristiano y usted está conversando con una persona que no es cristiana y te preguntan: ¿cómo fue tu semana? El otro que no es cristiano te pregunta a ti: ¿cómo te fue tu semana? Y tú le dices: pues la semana estuvo un poquito mal a sus inicios, pero terminó de buena manera. Dios me bendició con un nuevo carro, con una casa,
mis hijos gozan de salud, no puedo estar más que agradecido con Dios porque ha sido bueno en bendecirme. Y resulta que aquel que no es cristiano perdió su carro, está enfermo su familia, su casa está a punto de ser hipotecada, está a punto de ser perdida. ¿Qué imagen tendrá aquel que no es cristiano de Dios? Dios es malo conmigo, ¿verdad? Dios es malo porque a aquel sí le bendice y a mí no. Y viceversa, ¿verdad? Un cristiano puede estar pasando por muchas necesidades, pero uno que no es cristiano dice, a mí me va bien porque hago esto, tengo dinero. Pero aquel que no dice, pero ¿por qué Dios bendice a él y a mí no? Entonces empezamos a tener una idea equivocada de Dios. Y pensamos que Dios no es justo. Miren cómo afecta todo esto tener una idea equivocada de Dios. Afecta a nosotros una relación con Dios y afecta a quienes, a los demás. Tener una idea equivocada de Dios. Entonces es necesario tener 100% nosotros sabidos de que Dios es justo y santo. Así también como Dios es misericordioso. Salmos capítulo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. 3 imágenes que debo tener yo de lleno de Dios. Dios es un Padre amoroso, Dios es justo y Dios es misericordioso. Pero ahora, ¿qué es bueno? ¿Qué es ser amor? ¿Qué es justo? ¿Y qué es misericordioso? Eso es un concepto que nosotros debemos de manejarlo para tener la imagen correcta de Dios. Hay un autor de muchos libros, incluso si usted ha visto la película de Narnia, y si no lo han visto, les recomiendo que vean. Es la historia de Jesús, pero relatado de ficción. Es la vida de Jesús. Este autor era ateo y se hizo cristiano y dijo que la imagen que tenía de Dios en sus inicios estuvo muy mala. Y dice él que lo que yo creo que es Dios no es nada comparado a lo que realmente es Dios. O sea, si yo creo que Dios es un Padre amoroso, es más de lo que yo puedo imaginar. Y no solamente de amoroso, en el tipo de concepto de amoroso que yo tengo, es más de lo que yo entiendo lo que es el amor. Dios es justo más de la justicia que yo puedo tener de lo que es justicia. Y Dios es misericordioso más de la misericordia que yo tengo como concepto de misericordia. Ahora, ¿cómo cultivar una imagen correcta de Dios? Vamos solamente allí, pueden ser muchas, pero solamente les traigo esto. Primero, conoce su carácter a través de sus escrituras. Puede que sea redundante en todo esto, pero no tenemos en dónde más que conocer a Dios en toda su plenitud, más que en las escrituras. Dice de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es para conocer su carácter a través de su palabra. Yo no puedo conocer a Dios más allá de la palabra. Yo no puedo conocer más de Dios fuera de Dios. ¿Y dónde está Dios? En las escrituras. A fin de ser completos, dice el versículo 17, tener un complemento de quién es Dios. Segundo, buscar una relación personal con Él. Juan capítulo 15, versículo 15 nos habla, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Ese concepto es lo que nosotros debemos de manejar. ¿Cómo se volvió una persona
mi mejor amigo. A la distancia, cuando no le hablaba, o cuanto más nos hablamos y cuanto más nos peleamos. ¿Verdad? Que cuanto más nos hablamos, una persona se vuelve nuestro mejor amigo. Y así debe ser Dios. Sembrar, cultivar una relación íntima con Dios me hace tener una imagen correcta de Dios. Solo así podré conocer quién es Dios. Si alguien le habla mal de su amigo, usted está 100% seguro de que su amigo no es así. ¿Por qué? Porque usted ha tenido cercanía con él y no tiene una mala imagen de su amigo porque usted conoce más a su amigo. Y así debe ser Dios. Debemos tener una mejor y una relación personal con Él, cercana a Él, cuanto más nos acerquemos. Evitemos supersticiones y conceptos erróneos. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuidado con las huecas filosofías. Cuidado con lo que el mundo dice de tantas ciencias y filosofías. No sé si ustedes hacen esto, pero para la suerte, que gane, que meta gol, que meta gol. Estamos cruzando los dedos, ¿verdad? O para invocar la suerte. ¿Qué hacemos para invocar la suerte? Cuidado con eso, hermanos. Pablo nos señala en eso. Cuidado con que estemos influenciados por las filosofías, por las costumbres humanas. Y por último, apégate a cristianos maduros en la fe. Y termino con esto, con la historia de Jefté. Empezamos con Jefté y terminamos con Jefté. ¿Sabían que Jefté podía salvar a su hija? Sí. Jefté hizo una promesa, sacrificar a quien primero saliera de su casa. Lastimosamente en la historia sabemos que quien primero salió de la casa, ¿quién fue? Su hija. Estaba alegre, contento porque había ganado, pero al mismo tiempo triste, y dice, rompió sus vestiduras porque la primera en salir fue su hija y lo encontró saltando y bailando alegre. Imagínense el rostro de su padre, ver a su hija acercarse y saber que hizo una promesa a Dios de que la iba a ofrecer en sacrificio. ¿Sabían que Jefté se pudo evitar ese sacrificio? Claro que sí podía evitar. Quebrantar un pacto era visto como maldad y pecaminoso. La ley no te pide ofrecer un sacrificio humano. La ley hace un cambio humano. Levítico capítulo 27 nos habla de cómo puede hacer ese cambio humano. Dice, la edad de entre 5 a 20 años, si es varón, tenía que pagar 20 monedas de plata. Y si es mujer, tenía que pagar 10 monedas de plata y ofrecerlo como sacrificio. Eso es lo que tenía que hacer Jefté. Pero no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque no pidió consejo de nadie. Porque nadie se le acercó a Jefté a decir que puedes hacer este trueque. ¿Y por qué? Recordemos, Jefté acaba de llegar recientemente al pueblo y es líder después de haber sido exiliado. Y el no tener el conocimiento de Dios y que ninguno de otros le enseñase el conocimiento y la imagen correcta de Dios, hizo que perdiera a su hija. Entonces vemos la importancia de nosotros apegarnos a cristianos maduros en la fe. Apegarnos a cristianos que nos enseñen la imagen correcta de Dios. Eso nos ayudará a tener un conocimiento más amplio de Dios y una imagen correcta de Dios. Porque, hermanos, a veces nos acercamos y somos influenciados por personas, por del mundo que no tienen ni el mínimo conocimiento de quién es Dios, y dice, es que tienes que orar, tienes que hacer esto, o que tienes que hacer ciertas costumbres del paganismo, y por eso vas a ser
salvo o por eso vas a librarte de cualquier problema. Hace una limpia, no sé qué cosas más. ¿Por qué? Tienen poco conocimiento de Dios. Entonces es importante. Quiero que podamos nosotros abrir este libro en Romanos, capítulo 15, versículo 7. ¿Con qué fin nosotros tenemos que acercarnos a los cristianos maduros en la fe? Romanos capítulo 15, versículo 7 nos dice de la siguiente manera: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esto es importante. Y desde el versículo 1, el capítulo 15 de Romanos, nos habla de esto: apoyarnos unos a otros, recibir los unos a los otros, a los que todavía no son maduros en la fe, recibirlos. ¿Con qué fin? Tener la imagen correcta de Dios, que es lo mismo a glorificar a Dios. Porque si yo no tengo la imagen correcta de Dios, no estoy glorificando a Dios de la mejor manera, sino que estoy adorando a un Dios que no tengo el conocimiento adecuado. Dice esta frase: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada es lo que yo pude imaginar. Es lo que le dije hace un rato. Si usted cree que Dios es amoroso, tiene una imagen de lo que es amor, Dios es más amplio que eso. No es nada a lo que nosotros tenemos concepto de lo que es amor. Si Dios es aquel que perdona, es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Nuestra imaginación es limitada. Es limitada. Así que Dios es más grande que todo lo que nosotros podemos imaginar. Y esa es la imagen que tengo que tener de Dios. La imagen correcta de Dios es mucho más grande de lo que yo incluso puedo imaginar. Y si la imagen correcta que tengo de Dios tiene que ser más amplia de lo correcto que tengo de Dios. Solo así podré saber quién es Dios. ¿Usted sabe qué es bueno? Claro que sí, pero bueno, el concepto que nosotros creemos que Dios es bueno. Pero el Dios que tiene concepto de lo que es bueno es mucho más de lo que yo puedo imaginar. Así que pidámosle a Dios la sabiduría para seguirlo conociendo a Él. Y sintámonos humildes en saber que todavía no conozco bien cómo es Dios. Sintámonos humildes de decir: la imagen que tengo de Dios es pequeña y debo tenerlo a Dios por alto. No nos equivoquemos. Cuidado que perdamos a nuestros seres queridos por hacer promesas en un Dios que no conozco. Le invito a que podamos reflexionar y le invito a que podamos hoy acercarnos a Él y decir: ¿quién eres tú? Y adorarlo de la mejor forma, teniendo una imagen correcta de Él. Solo así puedo acercarme a Él. Y si, hermanos, aquí, quienes todavía no tienen esa imagen correcta de Dios, aquellos que todavía no han buscado de Él, hoy es el momento de buscarlo de Él. Les invitamos a que hoy puedan encontrarle a Él. Tener una imagen correcta de Dios te hace ser libre y te hace ser cercano a Él también. Les invito a que podamos estar de pie y podamos orar y podamos con humildad decirle: ayúdame a tener una imagen correcta tuya. Padre, nos acercamos hoy como iglesia reconociéndote que nuestro conocimiento es tan limitado que no sabemos quién realmente eres. Quizás lo que para mí es bueno, para ti hay otro concepto de bueno que yo desconozco, Señor. Hay tantas cosas que no sé de ti, Señor. Y queremos acercarnos con humildad para que tú nos enseñes. El conocimiento que tenemos de ti a través de tu palabra quizás sea limitado, o quizás no hemos comprendido todo.
Pero queremos pedirte a ti, Señor, que tú nos puedas seguir mostrando una imagen correcta tuya para poderte adorarte de la mejor manera. Ayúdanos a apartar de todas creencias, culturas, supersticiones que como cristianos aún las tenemos por las influencias del pasado, por la cultura, Señor. Pero hoy estamos aquí pidiéndote toda la sabiduría y el conocimiento para poder tener la imagen correcta tuya, Señor. Te pedimos como iglesia que podamos todos tener ese conocimiento pleno y que podamos adorarte de la mejor manera. Bendícenos en la semana, podamos encontrar esa imagen tuya y saber que estamos adorando al Dios correcto, no al Dios equivocado. Sabemos que tú eres un Padre amoroso, justo y misericordioso, y muchas más, Señor. Y la imagen que queremos tener de ti, que sea conforme a lo que realmente eres tú, Señor. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.